Al haber el presidente de la República decretado el estado de emergencia en todo el territorio nacional, mediante el decreto supremo número 044-2020-PCM y sus sucesivas prórrogas, pues actualmente vivimos en un estado de excepción constitucional. Como manifesté en el anterior video, el estado de emergencia es un tipo de estado de excepción constitucional. No es el único. También existe el estado de sitio. Pues el estado de sitio se puede decretar en cualquier momento, siempre y cuando debe existir ciertas circunstancias, situaciones y hechos. Y es más, el estado de sitio es más grave que el estado de emergencia. Esto es, abogado litigante, soy Raúl Adolfo Kiko Pilco. Hoy hablaré, y a modo de repaso, qué es el estado o régimen de excepción constitucional y cuáles son las diferencias entre el estado de emergencia y el estado de sitio. Hola a todos. ¿Qué es el estado de excepción constitucional? El estado de excepción constitucional también es llamado como régimen de excepción constitucional. Está regulado en el artículo 137 de la Constitución Política. Pues nuestra Constitución no define expresamente qué es el estado de excepción constitucional. Sin embargo, podemos interpretar a partir del artículo 137 de la Constitución que el estado de excepción constitucional es aquel en el que el ejercicio de los derechos constitucionales de una persona pueden suspenderse o restringirse por un lapso de tiempo y por una causa justificada, como puede ser una catástrofe, una guerra civil, perturbación de la paz, una invasión, por mencionar. Muchos quizás se pregunten y digan, ¿qué debo entender por ejercicio de un derecho constitucional restringido o suspendido? Es muy fácil. Si yo tengo el derecho y no lo puedo ejercer, eso implica que mi derecho está suspendido. En relación a la restricción de un derecho constitucional, puedo ejercer el derecho, pero no lo puedo hacer completamente. Como indicamos anteriormente, nuestra Constitución reconoce dos tipos de estado de excepción constitucional: el ya muy conocido estado de emergencia y el estado de sitio. ¿Cuál es el procedimiento para decretar el estado de excepción constitucional? Para decretar el estado de excepción constitucional, tiene que seguirse el siguiente procedimiento. Primero, quien lo decreta es el presidente de la República, con el acuerdo del Consejo de Ministros. Solamente el presidente de la República está facultado para decretar el estado de excepción constitucional, ya sea el estado de emergencia o el estado de sitio. Ninguna otra autoridad puede decretarlos. Segundo, el estado de excepción constitucional puede decretarse en todo el territorio nacional o en una parte de él, ya sea el estado de emergencia o el estado de sitio. Tercero, una vez que ya se decretó el estado de excepción constitucional, el presidente de la República tiene que poner en conocimiento al Congreso de la República de que se ha decretado un estado de excepción constitucional, ya sea el estado de emergencia o el estado de sitio. Como ustedes habrán visto o escuchado, dependiendo, he tratado justamente las similitudes entre el estado de emergencia y el estado de sitio. Ahora voy a tratar cuáles serían las diferencias entre el estado de emergencia y el estado de sitio. Las principales diferencias son las siguientes. Primera diferencia: el estado de emergencia puede decretarse cuando exista perturbación de la paz o del orden interno. Segundo, una catástrofe. Y tercero, por graves circunstancias que afecten la vida de la nación. Mientras el estado de sitio puede decretarse cuando exista una invasión, es decir, X país nos quiere invadir nuestro territorio o soberanía. Segundo, exista una guerra exterior, por ejemplo, se desate la Tercera Guerra Mundial. Y tercero, por guerra civil. Por ejemplo, entre ciudadanos peruanos
formamos dos coaliciones, por decir, los ciudadanos que viven en el norte del país y los ciudadanos que viven en el sur del país. Entonces, entre estos dos grupos se inicia un conflicto armado. O bien, en el estado de sitio puede decretarse cuando exista un peligro inminente de que se produzca una invasión, una guerra exterior y una guerra civil. Segunda diferencia. En el estado de emergencia, los derechos constitucionales, o sea, su ejercicio, pueden ser restringidos o suspendidos relativos a la inviolabilidad de domicilio, la libertad de tránsito en el territorio, la libertad de reunión y la libertad y seguridades personales en relación a la detención de una persona. Mientras, en el estado de sitio, los derechos constitucionales, es decir, su ejercicio, cuando se decreta, se tiene que mencionar qué derechos fundamentales no se van a restringir o suspender. Tercera diferencia. El plazo del estado de emergencia no puede exceder de 60 días. Puede prorrogarse, pero se requiere un nuevo decreto. Sin embargo, el plazo del estado de sitio no puede exceder de 45 días. Puede prorrogarse, pero se requiere la aprobación del Congreso de la República. Para finalizar, quizás muchos se pregunten, ¿y el estado de emergencia sanitaria? Pues el estado de emergencia sanitaria no es un estado de excepción constitucional. Tampoco en el estado de emergencia sanitaria se pueden restringir o suspender derechos constitucionales. Todo lo contrario, pues en el estado de emergencia sanitaria, tal como lo establece el Decreto Legislativo 1156, son medidas destinadas a garantizar el servicio público de la salud en casos de que exista un riesgo elevado o un daño a la salud y a la vida, como consecuencia de la ocurrencia de situaciones de brotes, epidemias o pandemias. Hasta la próxima, queridos litigantes. Y no se olviden, si tienen alguna duda, pueden comentar o hacer las preguntas necesarias.